En este vídeo os voy a enseñar los primeros pasos para empezar a programar en PyMol y así poder utilizar tus scripts para automatizar tareas y hacer en un instante cosas como esta. En PyMol es posible crear programas para automatizar tareas que de otra forma nos llevarían mucho tiempo. Por ejemplo, para crear visualizaciones complejas de manera muy sencilla, o para analizar el resultado de una dinámica molecular, o para analizar el resultado de otro tipo de cálculos computacionales, por ejemplo, de un cálculo de docking. También para modificar estructuras o para obtener de forma muy sencilla continuidad en el tipo de figuras que generamos. En PyMol hay básicamente dos formas de programar, utilizando el propio lenguaje de PyMol con archivos .pml o utilizando Python, o también una tercera vía que es una combinación de ambas. En una primera parte de este vídeo me voy a centrar en ayudaros a escribir vuestro primer programa en el lenguaje de PyMol, es decir, un archivo .pml. En la segunda parte vamos a ver brevemente cómo crear un archivo de Python para poder cargar automáticamente los frames de una dinámica molecular. Un script de PyMol o un archivo .pml no es más que un archivo de texto con una serie de órdenes por línea. Estas órdenes son básicamente comandos de PyMol que utilizamos normalmente de forma interactiva dándole a los botones dentro del programa o en la línea de comandos. Por ejemplo, set cartoon transparency o set sphere scale. Pongamos por ejemplo que quiero hacer un programa para rápidamente ver las zonas de un receptor que están interaccionando con una molécula pequeña, con un ligando. Bien, pues este programa podría empezar por ejemplo identificando lo que es un receptor, por ejemplo una proteína, lo que es el ligando y lo que son los iones u otro tipo de moléculas que pueda haber en la estructura. De tal forma que una vez que los tuviéramos identificados los podemos colorear y representar de forma diferente. También podríamos directamente tapar moléculas que fueran irrelevantes, por ejemplo el disolvente si no nos interesa. Para crear este primer programa podemos utilizar cualquier editor de texto. Yo os recomiendo el bloc de notas o por ejemplo Notepad. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es añadir una línea en la que le vamos a decir que oculte el disolvente porque el disolvente no nos interesa. Hay diferentes maneras de hacer esto. Yo creo que la más sencilla es simplemente decirle hide, que es el comando para que oculte, y típicamente después de hide tenemos que decirle el tipo de representación que queremos que oculte. Pero hay otra forma de usar hide que es directamente entre paréntesis diciéndole los elementos que queremos que oculte. En este caso voy a escribir solvent y cierro paréntesis. Vale, pues con esa primera línea, PyMol automáticamente sabe lo que es el disolvente y lo va a ocultar. ¿Y cómo sabe lo que es el disolvente? Pues porque PyMol trae por defecto una serie de selecciones básicas predefinidas, que son muy útiles, la verdad. Lo siguiente que le voy a decir es que muestre cartoons, es decir, que lo que sea representable como cartoons, lo muestre como cartoons. ¿Y por qué digo esto? Porque dependiendo de la versión de PyMol que estés usando, por ejemplo, cuando te bajas un PDF directamente y lo cargas en PyMol, te lo va a cargar como líneas. Entonces yo quiero que lo que sea proteína, lo que sea receptor, lo cargue directamente como cartoon. Y de hecho le voy a decir que oculte las líneas. Hide lines. Muy bien. Pues de momento este programa lo primero que haría en un instante sería ocultar el disolvente, mostrar el receptor como cartoon y ocultaría todas las líneas que hubiera en la sesión. Lo siguiente que voy a hacer es decirle que coloree el receptor con un tipo de gris. ¿Y cómo se hace eso? Pues con el comando color. Y normalmente es color seguido de el color en particular del que quiero que pinte la selección. Yo en este caso voy a usar Gray 80. ¿Cómo sé yo que es Gray 80? Bueno, pues porque hay una serie de valores predefinidos de colores en PyMol que os voy a dejar en una tabla abajo en la descripción para que podáis consultarlo cuando queráis. Y en este caso, pues Gray 80 es un tipo de gris, ¿vale? Y voy a escribir una coma y le voy a poner la selección a la que quiero que afecte este gris, porque no quiero que todo se pinte de gris, quiero que solo la biomolécula se pinte de gris. ¿Y cómo hago eso? Pues escribiendo aquí Polymer. ¿Vale? Polymer, de nuevo, es otra selección predefinida que tiene hecha PyMol, entonces él va a entender que la proteína o el ADN, si estuviéramos abriendo una estructura que tuviera ADN, pues lo identificaría como polímero. Finalmente quiero también que si encuentra algún metal, por ejemplo algún ion que haya en la estructura de la proteína, que lo represente con una esfera. Así que le voy a decir show spheres metals. De nuevo, metals es una selección predefinida que tiene PyMol, va a saber lo que es un metal y yo le he dicho ahora que lo represente como esferas. Y también le voy a decir, por ejemplo, que me muestre como sticks el ligando. ¿Y cómo le indico lo que es un ligando? Pues la manera más fácil es
Organic. Organic es la manera que tiene PyMol de identificar a moléculas orgánicas, moléculas pequeñas, en este caso, pues lo que nos vamos a encontrar casi siempre en el PDB. Vale, pues ahora que ya tengo mi primer programa, lo que voy a hacer es darle a File, Save As, le voy a meter en esta carpeta que me he hecho antes, ¿vale? Que se llama Scripting Video, y ya contiene otra carpeta que se llama PDBs, que la usaremos luego, pero bueno, esto lo voy a guardar aquí. Y lo que voy a hacer aquí es pues ponerle, por ejemplo, el nombre de PyMol Script. Y si yo le doy aquí a guardar directamente, me la voy a guardar como un archivo de texto, que no pasaría nada. Si lo guardo como un archivo .txt, lo voy a poder abrir exactamente igual en PyMol. Pero yo os voy a enseñar a guardarlo como un archivo .pml para luego poder abrirlo directamente clicando al archivo desde fuera en PyMol, ¿vale? Entonces, le doy aquí le doy a All Types y aquí le voy a poner .pml, ¿vale? Y le doy a Intro. Vale, pues ya está guardado. Ahora nos vamos a ir a PyMol, vamos a cargar una estructura y vamos a lanzar el script que acabamos de hacer. Vale, pues ya estoy en PyMol, he cargado esta estructura directamente desde el PDB, ¿vale? Que es una proteína con un ligando, también tiene iones que como se representa todo con líneas y con puntos, con dashes, no se ve muy bien. Y estas estrellitas de aquí rojas son el disolvente, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es, para ejecutar nuestro script, es darle a File, Run Script, y ahora aquí buscamos la carpeta donde lo tenemos, ¿vale? Es este de aquí, y le damos a Open. Y plus, en un momento ha hecho lo que queríamos. ¿Qué ha hecho? Pues para empezar ha ocultado el disolvente, ¿vale? Ha pintado del color Gray 80 el polímero, es decir, la biomolécula, la proteína. Ha identificado 3 iones y los ha pintado como esferas, ¿vale? Y ha identificado lo que es el ligando y lo ha pintado con sticks, ¿vale? Justo lo que le habíamos dicho. Aquí tenemos el script, ¿vale? Perfecto. Otra manera de lanzar los scripts de PyMol es escribiendo @ seguido del nombre del script, pero para eso tengo que estar en la carpeta donde está el script. ¿Cómo puedo saber en qué carpeta estoy y cómo moverme a la carpeta? Bueno, pues si estoy en la línea de comandos puedo hacer pwd y eso me dice mi carpeta donde estoy, ¿vale? En este caso estoy en C, Users, PPA, Documents, ¿vale? Como este script no está guardado ahí, pues entonces puedo copiar la dirección del script, ¿vale? Que es esta de aquí, y utilizando el comando cd espacio y la dirección donde está puesto el script, ¿vale? Me dice ahora now in C user bla bla bla, que es donde está guardado el script. Entonces ahora, si yo le doy a @, ¿vale? Y el nombre del script, que en este caso era PyMol script.pml, le doy a intro, ¿vale? Y me haría lo mismo. Ahora no se ve nada porque es lo que tenía ya puesto, ¿vale? Vale, pues como habéis visto, crear este primer script es súper fácil, ¿vale? De lo único que se trata básicamente es de ir identificando los comandos que vamos usando en la interfaz de PyMol, ir tomando nota, ¿vale? De los que nos interesen cuando hagamos la figura que queremos tener y luego crear un script a partir de esos comandos para siempre poder reutilizarlos de forma optimizada. Vale, pues ahora voy a volver al script básico que hemos hecho y le voy a ir añadiendo nuevas cosas para crear imágenes todavía un poco más pro. Para empezar, debajo del comando showSpheres le voy a decir que ponga un tamaño determinado a las esferas. Y esto se hace haciendo shed sphere scale, ¿vale? Le voy a decir, por ejemplo, 0.8 y le voy a decir que afecte solo a la selección metales. ¿Qué he hecho aquí? Pues set sería como pon o especifica un tamaño de la esfera, ¿vale? Un sphere scale de 0,8 y aquí la escala, como suele pasar en PyMol, va de 0 a 1 y que afecte solo a la selección metales, ¿vale? Todo ello separado por comas, como podéis ver. Y además le voy a decir que los quiero amarillos, entonces le voy a decir color yellow metals. El color este, amarillo, lo podéis encontrar en la tabla que os dejo en la descripción con los distintos colores. Luego le voy a decir aquí que, aparte de que el ligando me lo muestre con stick, le voy a decir también que me lo muestre con esferas. Y además, a estas esferas voy a decir que las haga un poco más pequeñas que la de los iones. Por último, voy a utilizar un nuevo comando para decirle que pinte solo los carbonos del ligando del color que me interesa, en este caso un azul, ¿vale? Y este comando es util.cba y la última letra es la inicial del color del que quiero que me lo pinte,
¿vale? Todo esto, no os preocupéis, sobre color se podría hacer 1 o 2 vídeos enteros, si queréis lo podemos hacer en el futuro, pero de momento, con que sepáis que utilizando este comando y cambiando la última letra, puedo pintar solo los carbonos de la selección que yo elija de distintos colores, por ejemplo B de blue, R de red, P de pink o Y de yellow, ¿vale? Con eso es suficiente. Lo voy a pintar de blue y le voy a decir que afecte solo a el ligando. Y ahora sí que sí, para terminar, le voy a decir que represente también la superficie, show surface, y le voy a decir que le ponga una transparencia para que podamos ver debajo de esa superficie, por ejemplo, de 0,3, es decir, una transparencia muy suave. Set transparency 0.3. Fijaos que show surface quiere decir va a representar la superficie directamente, y si ponemos simplemente set, como decíamos antes, igual que aquí, set significa pon. ¿El qué? Pues la transparencia. Cuando ponemos transparency solo ya entiende que se refiere a la superficie. Si por ejemplo quisiéramos la transparencia de los cartoons, tendríamos que poner set cartoon-transparency, ¿vale? Pero con transparencia solo él ya entiende que es la transparencia de la superficie. Y ahora le vamos a dar a guardar y vamos a volver a ir a PyMol. Voy a borrar todo lo que hay, let everything. Voy a volver a cargar la estructura, fetch1sl5, y voy a volver a lanzar el script. Y ahora, por ejemplo, lo puedo lanzar de la otra forma que habíamos aprendido, ¿vale? Como estoy en esa carpeta, le puedo decir arroba y el nombre de mi script, le doy a intro y fijaos, me ha pintado de gris la proteína, le ha puesto una superficie con una transparencia de 0,3, los iones los ha pintado de amarillo, le ha reducido el tamaño de los iones, porque yo le había dicho que le pusiera una scale de 0,8 me parece, efectivamente, y a la molécula orgánica la ha representado con sticks y aparte con esferas de tamaño 0,5, ¿vale? De hecho, las esferas son tan grandes que apenas se ve el stick, ¿vale? Pero si, por ejemplo, ahora cambiamos esto y le ponemos, por ejemplo, 0,25, ¿vale? Es decir, le decimos que la escala de la esfera para el ligando sea 0,25 y le doy a guardar, ¿vale? Y ahora aquí vuelvo a cargar este script, mirad, ¿vale? Así quizás se ve mucho mejor. Así me gusta. Genial. Como podéis ver, lo más importante para programar en PyMol es entender los comandos que estáis utilizando en la interfaz gráfica del programa, cómo traducirlos a palabras, cómo traducirlos a órdenes. Y una vez las tengáis todas, ir anotándolas y ponerlas en orden en un archivo de texto o un archivo que podéis guardar con formato PML. Pero no es más que eso, o sea, es súper fácil. Por último, vamos a ver ahora cómo utilizar Python, el lenguaje de programación Python, para hacer cosas un poquito más complejas en PyMol. En concreto, lo que voy a hacer es un programa en Python que lea todos los PDBs que hay en una carpeta y los cargue dentro de PyMol y los meta dentro de un mismo objeto, lo que se llama en PyMol estados de un objeto. ¿Por qué como estados de un objeto? Porque cuando tenga todos los frames de la dinámica molecular puestas dentro de este estado, los voy a poder reproducir como si fuera una película y voy a poder ver el movimiento del sistema durante el tiempo de la simulación. En esta carpeta, como veis, tengo 200 frames del resultado de una simulación de dinámica molecular. Esta vez voy a usar, por ejemplo, el bloc de notas, pero podría haber usado también Notepad. Voy a decirle New Text Document, ¿vale? Y como vimos en el vídeo anterior, siempre que queramos utilizar Python dentro de PyMol, tenemos que poner una primera línea escribiendo Python, ¿vale? Luego voy a hacer lo que es el programa en sí, es decir, esto tampoco me voy a meter mucho en ello. Los que sepáis programar en Python lo vais a ver fácilmente. Los que no, no os preocupéis porque voy a ir diciendo línea por línea lo que voy haciendo, pero probablemente en el futuro hagamos algunos tutoriales de Python porque es súper útil saber programar en Python en este campo. Luego voy a hacer for pdb in range y le voy a decir aquí de 1 a 201, ¿vale? Aquí, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que para cada elemento de esta carpeta, le he llamado PDB, pero podría haberle puesto el nombre que hubiera querido, en el rango de 1 a 201, y tengo que poner 201 porque por cómo funciona la función range, lee hasta el último menos 1, es decir, le pongo 201, pues va a coger hasta el 200. Intro, le pongo un espacio
y le voy a decir cmd load, lo que va a indicar la Python es que cargue esta función load que está predefinida en PyMol, no en Python, ¿vale? Entonces le voy a decir cmd.load y aquí le voy a poner frames, ¿vale? Porque es el nombre que tiene cada archivo de estos, frames.más string pdb, ahora os explico lo que significa esto, más punto pdb, ¿vale? Y cierro, coma, por ejemplo, md. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues estoy diciendo que para cada pdb, es decir, para cada elemento aquí, de 1 al 200, cargue los archivos que se llaman frames. Como estos aquí pone, frames. Y luego el número va cambiando, pues le voy poniendo frames.pdb. ¿Y qué es pdb? Pues números del 1 al 200, es decir, uno por uno va a ir cargando frames.1, frames.2, frames.3, acabados en pdb, porque si os fijáis los archivos estos, aunque no lo ponga aquí, son en realidad archivos pdb. Si os vais aquí, podéis ver properties y veis que acaban en .pdb, ¿vale? O sea que simplemente le estoy diciendo que vaya archivo por archivo de los que hay en esta carpeta y los vaya cargando. ¿Y dónde los carga? Los carga en un objeto que se llama md, ¿vale? Y ahora lo único que me queda es decirle que termine este script de Python, ¿vale? Para ello tengo que escribir Python espacio end. Esto normalmente si estás utilizando otro intérprete de Python no es necesario. Una línea inicial con Python y una línea final con Python end. Esto es en particular para lanzar programas de Python dentro de PyMol. ¿Vale? Pues ahora le voy a decir a file, le voy a decir save as, por ejemplo, load pdb. Fijaos que lo voy a guardar como un archivo de texto. Lo podría guardar como un archivo de Python.py, pero lo voy a dejar como un archivo de texto para que veáis que no hay ningún problema. ¿Vale? Le voy a decir save. ¿Vale? Me voy a ir a PyMol y me voy a ir a la carpeta donde está mi script. Y ahora desde esta carpeta, por ejemplo, le voy a decir arroba, como hemos visto antes, load pdb.txt, que es el nombre del script de Python que he hecho. Y le voy a dar a intro y fijaos, me ha cargado un nuevo archivo que se llama md, como yo le había dicho, que tiene 200 frames, ¿vale? Este es el 1 de 200. Y que si yo le voy dando a este botón de aquí del reproductor, voy a ir pasando un frame detrás de otro. Genial. De hecho, si le doy a play, voy a poder ver toda la trayectoria de la dinámica molecular. Fijaos qué fácil es cargar 200 frames que de otra forma habría tenido que ir haciendo paso por paso con solo una línea o dos líneas de código en Python desde PyMol. Súper poderoso. Finalmente podemos combinar este script para cargar toda la dinámica molecular con el script de visualización que hemos hecho antes. Voy a lanzar mi script de visualización sobre estos 200 frames de dinámica molecular. Le doy a Open y como podéis ver empieza aquí a cargarse esta barrita. Va a tardar un poco porque son 200 frames a los que tiene que aplicar esa serie de comandos que le hemos dicho. Y después de unos segundos lo que tenemos es esto. ¡Wow! Si además hacemos ahora smooth para suavizar el salto entre frames de la trayectoria de la dinámica molecular, obtendremos un resultado súper chulo. Mirad ahora qué chulada, lo fácil que ha sido representar el resultado de esta dinámica molecular en el que esta pequeña molécula orgánica, un azúcar, interacciona directamente con el ion y con los aminoácidos del binding site de esta proteína. Una pasada. Finalmente, un último apunte, y es que cuando hagáis un script que requiera muchos recursos del ordenador para muchas estructuras, como este caso, que son 200 frames, va a tardar unos minutos, le va a costar. Así que si vais a utilizar muchos frames, os recomiendo que tampoco hagáis una cosa demasiado compleja en términos de recursos para el ordenador. Y esto ha sido todo por hoy. Como veis, programar en PyMol es fácil y amplía las posibilidades del visualizador molecular de forma bestial. Y ya ni te digo si encima lo combinas con un poquito de programación en Python.